República para el voto de confianza. De eso y otros temas vamos a hablar con el congresista Darwin Espinosa Vargas de la bancada de Acción Popular. Congresista Espinosa, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Mabel? Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Gracias por la Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, empecemos por quizá la parte más delicada, ¿no? Ayer Perú Libre dio una conferencia de prensa cerca del mediodía y ha anunciado que va a presentar una moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, por esta reunión que sostuvo con miembros de la oposición y en la que, según la denuncia periodística, pues se habló sobre las formas de vacar al presidente, de cuáles eran las vías para vacar al presidente, pero no solo eso, también la congresista Betsy Chávez ha presentado una denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso y digamos que las causales o los cargos que ella presenta, inclusive habla de delito de organización criminal por promover, organizar, deponer a el presidente Pedro Castillo por conspiración para una rebelión, sedición o motín. ¿Qué es lo que usted, como además miembro de la misma bancada de la presidenta del Congreso, nos dice al respecto? Yo creo que estas acciones que está tomando tanto la bancada de Perú Libre como la ministra Betsy están pues ahondando la crisis política. En lugar ellos, que siendo el Ejecutivo, de tender puentes con el Congreso, con la presidenta del Congreso, lo están haciendo, están agudizando la crisis. Están echando más leña al fuego, como se dice criollanamente. Yo creo que ellos son los llamados a, digamos, a poner los paños fríos y atender esas fuentes de comunicación a fin de que se puedan mejorar las relaciones entre estos dos poderes del Estado. Si no, ¿quién va a parar todo este problema? Yo creo que a ambos poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, deberían de concentrarse en trabajar a favor de la población, haciendo cada uno su trabajo, ¿no? El legislativo fiscalizando y legislando leyes a favor de la población y digamos el Ejecutivo realizando pues obras de impacto para mejorar la calidad de vida de la población que tanto. Sí, congresista, pero lo que hay es un clima de confrontación, ¿no? ¿Considera usted que hay una campaña de desprestigio que se ha armado desde el Ejecutivo contra el Congreso de la República? Yo creo que hay dos fantasmas. Hay un fantasma del Congreso que asusa el cierre del Congreso, porque se escucha mucho, van a cerrar el Congreso, van a cerrar el Congreso. Y luego en el Ejecutivo hay otro fantasma que le dice al oído del presidente, se van a vacar. Entonces con estos dos fantasmas estamos viviendo 7 meses y lo que hace es concentrar nuestros esfuerzos en otro ámbito que no es la que nos han elegido o por la que nos han elegido el pueblo. El pueblo nos ha elegido para legislar a favor de ellos y no lo estamos haciendo de forma correcta o al 100% porque estamos distraídos en un posible cierre del Congreso. Para hablar claro entonces, congresista Espinosa, en la misma línea que usted nos está dando su punto de vista, podríamos entender entonces que usted no está de acuerdo con estas reuniones de congresistas en donde también ha participado la presidenta del Congreso para hablar sobre la vacancia. ¿Le parece que no es el camino? ¿Le parece que no es la vía? Si estas reuniones han sido para hablar de vacancia, yo creo que no es lo correcto. No es lo correcto. ¿No? Yo creo que la presidenta del Congreso y los congresistas deberíamos tener un rol ya más coherente, más tranquilo, sin buscar el enfrentamiento constante con el Ejecutivo. Y el Ejecutivo igual. Yo creo que ellos deberían de, insisto, tender puentes. Esto es muy básico, o más aún cuando en el Congreso ellos no tienen la mayoría. Entonces, para evitar ese enfrentamiento constante, para evitar esos fantasmas de vacancia o de cierre del Congreso, es muy fácil sentarse a conversar y trabajar en base a las coincidencias. Hay muchas diferencias entre el Ejecutivo y las bancadas que conformamos el Congreso, pero busquemos las coincidencias porque se supone, ¿no?, que todos buscamos
el bien Sí, común, eso el bien eso de es un nuestro país. deseo, ¿no? Eso es un buen deseo, pero la realidad nos dice lo contrario. De hecho, ayer el primer ministro anunció que ha solicitado formalmente a la presidenta del Congreso presentarse en el Pleno para el voto de confianza. Sin embargo, al mismo tiempo acusa a la oposición, acusa al Congreso de un golpe de Estado, y son dos situaciones irreconciliables, ¿no? Y con ese discurso está yendo el primer ministro y todo su gabinete a pedir el voto de confianza. ¿Cómo usted cree que va a ser recibido en el Congreso? Esto es lo que genera las dudas dentro del Congreso, ¿no? Porque muchos dicen, nos está provocando para negarle la confianza y así estar, como dicen, una bala de plata, ¿no? Pero yo creo que debemos de tener una madurez política. Si necesitamos en el Congreso, muchos ya tenemos cierto recorrido en nuestros partidos, si bien es cierto, primera vez en el Congreso, pero tenemos, digamos, esa madurez política que nos enseñe a detectar o a determinar nuestra actitud frente a estas crisis. El país necesita madurez de sus clases políticas y nosotros, creo yo, desde la bancada podemos aportar muchísimo. Sí, congresista, lo noto y advierto una actitud conciliatoria de su parte. Acláreme si estoy en lo correcto o no, pero en esa línea, ¿usted va a dar el voto de confianza o no al gabinete Torres? Siempre es bueno la conciliación, siempre es bueno la diplomacia, creo, más aún en crisis. Creo, si yo pusiera confrontacional o a ver cada error, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo, podría estar, digamos, sacando una larga lista de errores, pero creo que es necesario. La población pide en este momento calma, madurez, insisto, para poder salir adelante. Si no, ningún problema que hoy acoge o agobia a la población va a poder salir adelante. Yo, personalmente, voy a darle el voto de confianza. Si hay un cuestionamiento de algún ministro, pues entonces seré el primero en impulsar algún... ¿Y tiene algún cuestionamiento con algún ministro? Creo que el ministro de Salud no es el ideal, no es el idóneo para atravesar esta tercera ola de COVID, y también no olvidemos que no todo es COVID. El sistema de salud es bastante deplorable a nivel nacional. Yo he estado internado recién por un mal cardíaco y fui a un hospital, no tenía un ecógrafo funcionando al 100%, tuve que salir así a la calle en un vehículo particular, se trasladado a una clínica, no tenía cama, tenía que ser llevado luego al seguro. Han pasado alrededor de 3 horas desde que cumplí ese mal en el corazón para poder conseguir una cama, ¿no? He vivido en carne propia lo que es el sistema de salud, y creo que necesitamos una persona con mayor experiencia, con mayor aplomo dentro de este sector tan delicado que es el de salud, ¿no? Sí, congresista, bueno, ya nos ha dado usted su posición, que es bastante clara respecto a qué es lo que va a suceder desde su parte en el Congreso de la República cuando se presente el gabinete Torres, pero ¿cuál es su expectativa del Congreso en general? ¿Le dará o no le dará el voto de confianza al gabinete Torres? Pero le pido por favor su respuesta después de unos breves segundos. Vamos a la pausa, escuchamos a los anunciantes y luego regresamos con este diálogo. La voz de todo el Perú, y estamos conversando con el congresista Darwin Espinosa Varas de Acción Popular sobre el pedido del premier Aníbal Torres para la presentación del gabinete en el Congreso de la República, pero en un escenario de conflicto político, ¿no? Congresista, ya nos quedó claro que usted va a otorgar el voto de confianza al gabinete, pero cuéntenos, ¿esto ya lo ha conversado con su bancada y qué cree que es lo que puede pasar en el Congreso tras la presentación del gabinete de Aníbal Torres? Eso es lo que quería especificar, que si bien es cierto, mi posición es para otorgarle el voto de confianza, aún no se ha conversado. El día de hoy, tengo entendido, por horas de la tarde, nos vamos a reunir en bancada para poder tomar ya una posición. Como casi siempre, hemos decidido que vamos a votar en bloque para fijar una posición, digamos, institucional o de bancada transparente al voto de confianza. Yo creo que lo más sensato es que el Congreso le dé la confianza
al gabinete. ¿Y por qué lo digo? Porque si se escucha, por ejemplo, o el fantasma del Congreso habla de un cierre, entonces estaríamos facilitándole el camino al Ejecutivo para que una próximo gabinete o una próxima negación de confianza se ejecute lo que tanto se especula en el Congreso, lo que quieren cerrar el Congreso, ¿no? Entonces, si hay algún cuestionamiento, creo yo, a algún ministro, pues hay otros mecanismos como la censura, por ejemplo, ante la interpelación, para poder proceder, ¿no? Y en esta reunión también se hablará de la performance de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Ella es de Acción Popular también. ¿Hay algún tipo de crítica que usted le haría? Siempre se ha conversado sobre y ha analizado el papel que tiene no solamente María Carmen como presidenta del Congreso, sino también cada uno de los integrantes de la bancada. Pero le hablo en específico de la presidenta del Congreso, digamos que claro, es protagónica en esta coyuntura, ¿no? Sí, claro, yo creo que es un tema en agenda, no creo, en realidad es un tema en agenda, para que conversemos y ella seguramente su versión, la misma versión seguro que ha dado a los medios de comunicación, que no ha sido una reunión para complot, que ha sido una reunión organizada por esta institución alemana, pero bueno, yo creo que al margen de cuál haya sido la verdad, yo creo que en estos momentos tanto la bancada que nos hemos caracterizado inclusive por darle la confianza al gobierno en 3 oportunidades, ¿no? A sus gabinetes, yo creo que ese debe ser nuestro rol, ¿no? La de darle la confianza, pero fiscalizar de forma correcta. Más allá sobre lo que pueda concluir la bancada respecto a la gestión de la presidenta del Congreso, ¿cuál es su punto de vista personal sobre el trabajo de María del Carmen Alba? No, yo no voy digamos, vamos a calificar la gestión de María Carmen. Creo que ha hecho una buena gestión. Creo que también que ha habido ciertos enfrentamientos con el Ejecutivo de forma innecesaria, ¿no? O quizás también algunos sacadas de contexto de sus declaraciones, pero hay una poca de duda por acá. Pero vamos a reunirnos el día de hoy para poder, no se puede pasar. No se preocupe, tranquilo, no se preocupe. Vamos a reunirnos para poder analizar no solamente las declaraciones que ella ha dado en estos días, sino también toda la gestión que ha tenido. Yo creo que ha hecho un buen papel para ser, la primera vez también en el Congreso, pero obviamente en este escenario que nos ha tocado trabajar es bastante complicado, ¿no? Yo me pongo en el papel de ella y con estos fantasmas, como te digo, no solamente en el Ejecutivo, sino también en el Congreso, yo creo que es muy, muy difícil, ¿no? Congresista Espinosa, yo quería referirme al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, que es muy cuestionado, pero que el Congreso se resiste siquiera a censurarlo. Y ahora sabemos, una investigación realizada, que hay muchísimos congresistas que se han reunido con el ministro Juan Silva. 62 congresistas de casi todas las bancadas. La congresista Susel Paredes, ayer aquí en RPP, dijo que inclusive había una suerte de prebendas, ¿no? Y por eso es que los congresistas no se atrevían a enfrentarse al ministro Silva. ¿Usted se ha reunido alguna vez con él? Sí, claro, yo me he reunido, me parecen 2 o 3 oportunidades con el ministro, pero no me he reunido porque yo quiero reunirme, simplemente porque llegan alcaldes de diferentes provincias y quieren pues que se les pueda, no apoyar, pero sí acompañar en las reuniones con ellos, ¿no? Pero escuché a Susel y creo que está hablando sin fundamento, porque la gestión es una sola, y ya sea con el ministro Silva o con quien sea, los congresistas vamos a seguir acompañando. Pero si el ministro le promete a los alcaldes, por ejemplo, que va a cumplir con la construcción o con cierta infraestructura, eso también es un éxito de la gestión del congresista, ¿no? Y quizá por ahí va un poco la hipótesis de la congresista Susel Paredes, ¿no? Pero eso pasa con todos los ministros, tanto el ministro de Vivienda, el ministro de Transporte, de Agricultura. Si fuese el caso que, como manifiesta Susel, entonces ningún ministro hubiese sido cambiado.
¿no? Ahí ya han habido varios cambios. Yo creo que nosotros como congresistas acompañamos, pero nuestro voto de confianza o nuestro voto ante alguna censura o una posible censura no está condicionada, porque con el nuevo ministro también podríamos hacer la misma gestión. Usted no ha firmado la censura, ¿no? Usted no ha firmado la moción de censura. No, a mí no me han pedido firmarlo tampoco, pero... ¿Pero la firmaría? Pero bueno, ¿Le parece un buen ministro, el señor Silva? Yo creo que el ministro está haciendo el esfuerzo para poder, digamos, cumplir con los objetivos. Yo creo que a pesar de las denuncias sobre sus asesores y los contratos irregulares, todo eso. Yo creo que no lo está haciendo, no lo ha hecho. Es más, prometió ir a Ancash, al departamento del cual yo represento, y nos ha quedado mal. Pero si hay que firmarlo y hay denuncias concretas, yo no tendría ningún problema para poder firmar una censura contra el ministro. Insisto, mis visitas hacia su despacho o las gestiones que yo pueda haber hecho o estar haciendo no condiciona pues mi posición política dentro del Congreso de la República. Muy bien. Agradecemos al congresista Darwin Espinosa por este diálogo con Ampliación de Noticias. Muy buenos días, congresista.